Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Para nosotros es un alto honor reencontrarnos con ustedes. Cada semana con nuestros contenidos apostamos al crecimiento del interés de los ciudadanos en conocer más y más nuestra ley de leyes para que existan procesos y resultados apegados a la ética, honestidad y respeto a la justicia. Hola Tomás. Hola Guillermo, esta semana estaremos hablando sobre el derecho a la integridad personal. Un derecho de alta relevancia que debe ser garantizado con apego a las normas vigentes en nuestro país, especialmente por nuestra Carta Fundamental. Así es, Tomás. Para hablarnos del tema nos acompañan el destacado jurista y catedrático Félix Tena de Sosa, así como el licenciado Emanuel Moreta. Además, en jurisprudencia constitucional, sepa qué dictó esta alta corte en la sentencia TC-03-28-18 sobre el derecho a la integridad, noticias y más. En el reportaje estaremos dando una visión más ampliada sobre lo que es la integridad personal. Ahora vamos a conocer lo que dice nuestra Constitución sobre este derecho. Adelante. Artículo 42. Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas. En consecuencia, 1. Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud o de su integridad física o psíquica. 2. Se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El Estado garantizará mediante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 3. Nadie puede ser sometido sin consentimiento previo a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida. En la Secretaría del Tribunal Constitucional estamos realizando cambios para eficientizar nuestros servicios. Hemos habilitado un nuevo espacio en la entrada de nuestra sede, con un personal capacitado para ofrecer respuesta oportuna a los requerimientos de la ciudadanía. Esta modalidad tiene como meta reducir el tiempo de espera al momento de realizar los múltiples trámites que se gestionan desde la Secretaría y a la vez desarrollar servicios más cercanos a los ciudadanos y ciudadanas, donde el principio y el valor de la dignidad humana sea el vector que oriente nuestras actuaciones, sirviendo de puente entre el tribunal y la ciudadanía. Así que recuerda que en el Tribunal Constitucional continuamos innovando para brindarte un mejor y más eficiente servicio. Seguimos con su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación, conversaremos con el licenciado Félix María Tena de Sosa sobre el tema el derecho a la integridad personal. El licenciado Félix Tena es abogado de profesión, egresado de la UAS con honores magna cum laude. Tiene maestría en Derecho Constitucional por UNIBE. Es egresado además del Programa Interamericano de Formación para la Reforma Procesal Penal del Centro de Justicia de las Américas en Chile. Participó también como becario del programa de visitas de líderes internacionales del Departamento de Estado de Estados Unidos con la temática Administración de Justicia. Es autor de diversos artículos en revistas especializadas en el campo del derecho constitucional y actualmente es docente de la Universidad Pedro Enríquez Ureña. Bienvenido, licenciado Félix Tena, a tu casa. Muchas gracias, Ariel. Sin duda me siento muy complacido de participar en La Voz del Tribunal Constitucional. Félix, ¿cómo podríamos definir lo que es el derecho a la integridad personal? Mira,
El derecho a la integridad personal aparece consagrado en la Constitución Dominicana en el artículo 42. Estamos hablando de un derecho complejo que incluye las dimensiones físicas, psíquicas y morales de las personas. Entonces es un derecho que básicamente se traduce en la necesidad de conservar la parte física, biológica, el cuerpo del ser humano, y con ello, por supuesto, se le da un cierto empujoncito a la protección del derecho a la salud, pero también protege la dimensión psíquica del individuo, es decir, las emociones, los sentimientos, mientras que ya cuando entramos en la integridad moral nos referimos a las ideas y ese sistema de valores que cada persona desarrolla para tratar de direccionar su vida, construir su proyecto vital, y eso lo enlaza directamente con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Félix, ¿qué elementos configuran el contenido esencial de este derecho? Mira, la discusión del contenido esencial en general, cuando uno la trasvasa en el ámbito del derecho, tiende a identificar aquellos aspectos medulares que uno pudiera decir que identifican un derecho. En el caso de este derecho a la integridad personal, como te decía, como tiene una triple dimensión, uno tendría que ir identificando aquellos elementos básicos de ese contenido esencial en cada una de estas tres dimensiones. Si uno trata de identificar el contenido esencial en el ámbito de la dimensión física del individuo, nos referiríamos a que la persona tiene derecho a conservar lo que sería su bienestar físico, al margen de cualquier intervención que pueda afectar su salud, salvo con excepciones justificadas para proteger precisamente la vida. Si nos vamos al ámbito psíquico, nos referimos a proteger esos sentimientos, a proteger todo ese sistema de expresiones que identifican a cada individuo de manera particular, y que obviamente el contenido esencial de esto se traslada en proteger las dimensiones, digámoslo así, del pensamiento particular de cada quien, y salvo aquellas excepciones justificadas precisamente para proteger otros derechos fundamentales. Y en el caso moral, obviamente mi proyecto de vida. Y los límites ahí estarían directamente enlazados a proteger el derecho, la ley y los intereses vitales de otros. Recuerden que el derecho a la integridad personal desde el punto de vista moral, en su dimensión vinculada al derecho al libre desarrollo de la personalidad, tiene como límite precisamente la ley, la preservación de los intereses generales. Yo no puedo desarrollar mi proyecto vital a partir de violentar los intereses de otros, ni el derecho, ni los intereses que garanticen la convivencia pacífica. Entonces, es en ese marco complejo que uno tendría que ir identificando en cada una de las tres dimensiones el contenido esencial de este derecho. Cuando se habla del derecho a la integridad personal, surgen los conceptos de tortura y procedimientos vejatorios. ¿Existe alguna diferencia conceptual y jurídica entre tortura y procedimiento vejatorio? Mira, Ariel, esta discusión en relación a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes o procedimientos vejatorios ha tenido sobre todo especial impacto en el ámbito del derecho internacional. Todos sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, efectivamente se dio un gran debate para la protección de la integridad personal del individuo, y desde entonces la tortura se ha ido configurando a nivel internacional como un derecho o como una situación jurídica que debe ser evitada a toda costa. Ahora bien, no toda afectación de la integridad física o psíquica de una persona se considera tortura. Esto es una cuestión de grados. La tortura, digamos, es el grado máximo de afectación al cual una persona puede ser expuesta. Ahora, existen conductas, actuaciones destinadas a anular la personalidad o afectar la integridad física de una persona que generan daño, pero que su gravedad no es tan intensa como la tortura. Igual, el derecho tiene que protegernos también frente a ese tipo de lesiones. Pero obvio, si uno lo ve desde el punto de vista de su afectación, de su intensidad, tienen que tener algún tipo de tratamiento de menor gravedad, menor grado sancionatorio en aquellos supuestos donde se sanciona, que el de la tortura. De ahí que una de las críticas que en algún momento yo llegué a realizar a uno de los viejos proyectos que se discutía del Código Penal, es que precisamente no era capaz de identificar esa diferenciación entre la gravedad de las conductas. Es decir, una cosa es la tortura, que es la más grave de las conductas de afectación de la integridad física y psíquica de una persona, tanto en lo físico, digamos, como lesión sobre el corporal, como lo psíquico, lesión sobre la capacidad cognitiva del individuo. Pero otras cosas ya son otros tipos de afectaciones o vejaciones, otros tratos vejatorios, pero que no tienen una intensidad tan fuerte como la tortura. Félix,
¿Cuál es el alcance del derecho a la integridad personal en el caso de las personas privadas de libertad? Mira, esta es una pregunta bastante interesante, Ariel, porque normalmente en el imaginario colectivo se asume que una persona privada de libertad pierde la mayoría de sus derechos. No, la privación de libertad tiene como sanción o como elemento básico de definición la restricción de la libertad, como su nombre lo indica, pero la persona, el individuo conserva básicamente íntegro el resto de sus derechos fundamentales, salvo aquellos que obviamente son restringidos o limitados por el entorno natural de la privación de la libertad. Y uno de los derechos que precisamente no solo no es afectado, sino que demanda una protección reforzada, precisamente es el derecho a la integridad personal de las personas privadas de libertad. ¿Por qué? Porque estas personas están en una condición de vulnerabilidad, están en un espacio que es donde ellos precisamente no controlan sus acciones, sus movimientos, y están sometidos a un proceso de fiscalización permanente por parte del Estado. Entonces el Estado tiene una custodia reforzada por garantizar que a estas personas no se les veje, no se les afecte. Entonces las personas privadas de libertad siguen siendo portadoras del derecho a la dignidad personal, de la dignidad humana y por supuesto del derecho a la integridad personal. Incluso el propio Tribunal Constitucional ha referenciado en su jurisprudencia la necesidad de proteger este derecho para las personas privadas de libertad. En el anuario del año pasado, precisamente, yo tuve la oportunidad de abordar el tema de los derechos de las personas privadas de libertad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y uno de esos donde el tribunal ha construido una muy interesante línea jurisprudencial es el derecho a la integridad personal, donde ha reconocido que este derecho debe ser garantizado por el Estado, por las autoridades penitenciarias, y que las personas privadas de libertad tienen precisamente que mantener su integridad física, su integridad personal, aún en el contexto del encierro carcelario. Félix, la violencia intrafamiliar es sin duda un atentado a la integridad personal. ¿De qué modo el Estado puede garantizar la integridad de las personas en estos casos de violencia intrafamiliar? Bueno, Ariel, mira, la verdad es que es una pregunta un poco ambiciosa, digámoslo así. Y efectivamente, la Constitución Dominicana debe ser una de las pocas que aborda explícitamente la cuestión de la violencia intrafamiliar dentro del derecho a la integridad personal. Es decir, le da una presencia directa y expresa a ese problema social que es la violencia en el contexto de la interacción familiar, al igual que también lo hace en otros apartados con relación al tema de la particularización del tema de género. Ahora bien, efectivamente en la República Dominicana la violencia intrafamiliar se ha convertido en un problema de primer orden y requiere respuestas importantes de múltiples niveles. Desde mi punto de vista, nosotros tendríamos que pensar desde respuestas en el ámbito social, escolar, es decir, tenemos que repensar la formación que damos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, en el marco de la convivencia y la coexistencia a lo interno de la familia y en la propia comunidad. Hay un primer factor que es precisamente importante abordar, que es la cuestión educativa. Necesitamos desarrollar políticas de prevención de la violencia y reforzar los protocolos de actuación de las autoridades policiales. ¿Por qué? Erróneamente se ha asumido que estos temas son de la responsabilidad primaria de los órganos de persecución, como el Ministerio Público, e incluso de la actuación de los jueces cuando le toca intervenir en esta materia. Pero en realidad, de nada vale que un fiscal dé una orden de protección, que un juez dé una orden de alejamiento, si no contamos con una ingeniería institucional en el ámbito policial que efectivamente garantice el cumplimiento de este tipo de medidas. Entonces necesitamos reforzar evidentemente los mecanismos de prevención policial, de abordaje para las situaciones de violencia a lo interno de la familia que requieran una respuesta, digámoslo así, de actividad de policía. Por supuesto, también es importante asumir que el propio Ministerio Público necesita seguir apostando y reforzando sus mecanismos de respuestas institucionales frente a este flagelo. Y no voy a decir que la autoridad judicial, porque yo sí creo que los jueces tienen un rol más vinculado al ámbito de la imparcialidad, pero nunca está de más tener muy claro la especial sensibilidad de este tipo de conflictos que demandan quizás del juez un abordaje un poco más centrado en la naturaleza de este tipo de conflictos a la hora de tomar una decisión. Es decir, los jueces también tienen que tener la capacidad de identificar los problemas que existen. La justicia es ciega, pero los jueces no. Esa es una metáfora que a mí
siempre me ha parecido muy poderosa, que le escuché a un tribunal, el Tribunal Supremo de Malasia, en un caso precisamente no de violencia intrafamiliar, sino de educación, donde había un conflicto familiar. Entonces, la justicia es ciega, pero los jueces no. Entonces necesitamos que los jueces también vean esas particularidades. ¿Existen casos de intervenciones legítimas en la integridad personal de un sujeto sin su consentimiento? Y si existen, ¿cuáles serán estos casos? Mira, en principio se supone que la integridad personal no debería ser afectada en contra de la voluntad de las personas. Ahora, desde el punto de vista médico, la integridad física, la Constitución admite la posibilidad de hacer intervenciones para proteger precisamente la vida de la persona. Ahora, en principio se supone que el consentimiento es la carta de apertura para cualquier tipo de actuación que pueda afectar la integridad personal, la integridad física de manera particular de un individuo. Ahora bien, pueden haber circunstancias especiales en las que una persona esté imposibilitada de dar su consentimiento y se requiera una actuación urgente para proteger su vida. Y en esas circunstancias, siempre que esa intervención dirigida a proteger su vida cuente con el aval de los protocolos médicos, legítimamente se admite esa excepción. Por supuesto, todo esto implica ver la situación concreta y también respetar incluso la cosmovisión ideológica de las personas. Por ejemplo, si una persona se sabe por anticipado que tiene una determinada religión o postura filosófica acreditada que rechaza que se haga una determinada intervención médica, los médicos tienen que tener mucho cuidado. En todo caso, también interactúan en esto las autorizaciones familiares y demás, es decir, que los contextos de una respuesta rápida que excepcionalmente ameriten una intervención que afecte la integridad física de una persona para proteger la vida, se dan en situaciones muy peculiares de urgencia que efectivamente tienen que ser valorados en el caso concreto. Muchas gracias, licenciado Félix Tena, por acompañarnos en esta que es su casa, La Voz del Tribunal Constitucional. Nada, Ariel, te agradezco a ti, a La Voz del Tribunal Constitucional, a la producción por haberme invitado a participar en este espacio, que como tú bien dices, lo siento mi casa, y espero volver en otra ocasión para seguir conversando de estos temas de derechos fundamentales, derechos humanos y de la cultura constitucional en general. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el licenciado Félix María Tena de Sosa sobre el tema el derecho a la integridad personal desde una perspectiva constitucional. No se muevan porque tras la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Mantente al tanto de todas las informaciones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana a través de nuestros canales oficiales. Página web www.tc.gov.do. App móvil Mi TCRD, disponible en App Store y en Google Play. Redes sociales, Facebook, Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram como Tribunal Const RD, YouTube, Tribunal Constitucional, Flickr TCRD, periódico institucional de circulación mensual La Voz del Constitucional, programa de televisión La Voz del Tribunal Constitucional y La Voz del Tribunal Constitucional Radio. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Gracias por continuar con nosotros en La Voz del Tribunal Constitucional. El derecho a la integridad personal tiene su origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de esta. En el reportaje de hoy ampliamos sobre este concepto. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, razón por la cual nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental que tiene su origen en el respeto a la vida y su sano desarrollo. El derecho fundamental de todo ser humano, que en sentido positivo entraña el goce y la preservación de sus dimensiones físicas, psíquicas y morales, y en sentido negativo el deber de no ser objeto de maltrato, ofensa,
y tortura en menoscabo de su dignidad e integridad. Se establece que el ser humano, por el hecho de serlo, tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, la cual implica la preservación y cuidado de todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas. La integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales. Asimismo, la integridad moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones, mientras que en otra definición se lee que el derecho a la integridad personal se entiende como un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su existencia sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres dimensiones. El reconocimiento de este derecho implica que nadie puede ser lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales que le impidan conservar su estabilidad psicológica. En la República Dominicana, la Constitución, en su artículo 42 sobre derecho a la integridad personal, establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación. La Carta Magna consigna que ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud o de su integridad física o psíquica. Asimismo, condena la violencia de género en cualquiera de sus formas, mientras en el artículo 37 sobre derecho a la vida, la Constitución Dominicana establece que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte y que no podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 5, también establece el derecho a la integridad personal y fija que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, y que nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Debido a la preocupación de la comunidad internacional considerando la importancia de este y lo reiterado de las prácticas mundiales atentatorias de este derecho, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles inhumanos, que entró en vigencia el 26 de junio de 1987, ratificado por 20 países, pero ya en el año 2001 contaba con 124 estados parte. El derecho a la integridad de la persona es un derecho humano de aplicación universal y un derecho fundamental en la República Dominicana que obliga a las autoridades a protegerlo. Bienvenidos a una nueva entrega del segmento Jurisprudencia Constitucional de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Con ustedes, María Jerez Pichardo. En esta ocasión hablaremos sobre la sentencia TC 328-18 de fecha 30 de septiembre del año 2018, dictada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La sentencia en cuestión trata sobre el derecho a la integridad personal, el cual adquirió rango constitucional en nuestro ordenamiento jurídico a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 26 de enero del año 2010, quedando consagrada en el artículo 42 de la misma. Ahora bien, veamos de qué trata el caso, cómo se dieron los hechos y qué solución buscó el Tribunal Constitucional ante este supuesto. El conflicto tiene su origen en la disposición del señor Manassés Mercado, director de la Junta Distrital de la Entrada, municipio Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, de la destrucción de una caseta que operaba la señora Dulce Fidelina Pichardo Pantaleón, dando servicios de deportes acuáticos en la playa Los Cocos del distrito municipal La Entrada Cabrera.
Ante dicha situación, la señora Dulce Fidelina Pichardo Pantaleón procedió a interponer una acción de amparo, la cual fue declarada inadmisible en virtud de los numerales 1 y 3 del artículo 70 de la ley número 137-11. Ante el desacuerdo con la mencionada decisión, la señora Dulce Fidelina Pichardo Pantaleón interpuso ante el Tribunal Constitucional un recurso de revisión de sentencia de amparo. En este sentido, durante el conocimiento de dicho recurso, el Tribunal Constitucional determinó que procede revocar la sentencia recurrida en razón de que es un criterio reiterado que la concurrencia de ambas causales de inadmisibilidad constituye una incoherencia insalvable que viola el principio de congruencia, provocando que se excluyan mutuamente, de manera que la decisión recurrida refleja una severa contradicción de motivos que deja sin fundamento la misma. Por otra parte, el Tribunal Constitucional determinó que el derecho a la integridad personal se refiere a la integridad física, psíquica y moral, que se materializa con la protección que debe disfrutar todo individuo contra agresiones o intervenciones que lesionen su cuerpo o su espíritu, prohibiéndose expresamente para desarrollar dicha protección las torturas, los procedimientos vejatorios que impliquen la disminución de la salud o la integridad física, psíquica o moral del individuo, así como ser sometido sin su consentimiento previo a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas, ni a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida. Asimismo, el artículo 42 de la Constitución establece que se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El Estado garantiza mediante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Finalmente, el Tribunal Constitucional consideró que en el caso que nos ocupa no se vulneró el derecho a la integridad personal, en razón de que, si bien es cierto que en contra de la señora Dulce Fidelina Pichardo Pantaleón ha ejecutado un acto violento y arbitrario, dicho hecho violento y arbitrario ha recaído sobre una cosa que poseía, mas no contra su persona misma, cuya condición es necesaria para que pueda configurarse la violación al derecho a la integridad personal. Es preciso señalar que este Tribunal Constitucional determinó que el señor Manassés Mercado, director de la Junta Distrital de la Entrada, municipio Cabrera, provincia de María Trinidad Sánchez, actuó arbitrariamente cuando ordenó la demolición de la caseta de la recurrente. El señor Manassés Mercado tenía que sujetarse al cumplimiento del debido proceso, tal como lo manda el artículo 69 de la Constitución, más aún por el hecho de que era necesario definir si se justificaba dicho desmantelamiento, así como el examen de la legitimidad o no del mantenimiento de dicha edificación, que fue autorizada por el propio Ayuntamiento de Cabrera. En este orden, el Tribunal Constitucional procedió a acoger el recurso, anular la sentencia recurrida y, en consecuencia, acoger la acción de amparo interpuesta por la señora Dulce Fidelina Pichardo Pantaleón contra el señor Manassés Mercado, director de la Junta Distrital de la Entrada, municipio Cabrera, provincia de María Trinidad Sánchez, ordenando a este último proceder en un plazo de un mes a partir de la notificación de la presente sentencia a la reconstrucción de la caseta que le fue desmantelada a la recurrente en la playa Los Cocos del distrito municipal La Entrada, municipio de Cabrera, provincia de María Trinidad Sánchez. Muchas gracias por sintonizar. Les habló María Jerez Pichardo en su segmento Jurisprudencia Constitucional.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify. Amigos, continuamos con su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación, conversaremos con el licenciado Emmanuel Moreta Fermín sobre el tema el derecho a la integridad personal. El licenciado Moreta Fermín es abogado de profesión, egresado de UNIBE con honores summa cum laude. Tiene una maestría en Derecho de la Administración del Estado, programa doble titulación por la Universidad de Salamanca, España, y el I-Global en la República Dominicana. Fue miembro del programa Líderes del Mañana y ha sido catedrático de UNIBE en el área del derecho y ha realizado publicaciones en el ámbito de derechos humanos, libertad de expresión, mercados financieros y políticas públicas. Actualmente es director legal del Poder Judicial. Bienvenido, licenciado Manuel Moreta, al programa. Muchas gracias, Ariel, agradeciendo al Tribunal Constitucional de la República Dominicana, a la producción de La Voz del Tribunal Constitucional, la invitación y la honra que me hacen con permitir nuestra participación en este programa. Manuel, ¿cuál es el alcance que a tu juicio tiene el derecho a la integridad personal que está consagrado en el artículo 42 de la Constitución? Sí, Ariel, mira, el alcance que tiene el derecho a la integridad personal es de suma importancia para lo que significó la transformación de lo que fue la política occidental a partir del siglo XVIII, que impactó directamente la concepción que tenemos constitucional en el día de hoy de lo que son los derechos fundamentales. Y es que a partir de la concepción de la protección de la integridad personal se deriva una protección, digamos, directa, incluso inseparable, con lo que es el derecho a la vida y al derecho a la libertad personal. Y es que el fundamento de toda constitución democrática occidental es precisamente la dignidad humana, y a partir del reconocimiento de la dignidad humana surge con el derecho propio a la vida como un proceso biológico dinámico que solamente se conserva partiendo de su integridad. Es decir, si vamos al origen de lo que es el término integridad, integridad significa digamos, la condición de mantener algo inalterable. Entonces, una vez el ser humano nace con vida desde el punto de vista biológico, tiene un desarrollo biológico, psíquico y tiene una formación moral. Uno de los derechos derivados precisamente de esa condición es que el Estado y las demás personas deban mantener lo que es el curso de ese desarrollo biológico, espiritual, moral y psicológico del ser humano de una manera inalterable, y que sea bajo las condiciones de su propio destino, de lo que va formando y forjando su propio destino, que mantengan ese derecho de una manera inalterable. Entonces, de ahí vienen las derivaciones de la prohibición tanto de los actos que son vejatorios desde el punto de vista físico, psicológico, la tortura, o cualquier procedimiento o intervención que se haga, ya sea de parte de una persona privada o pública, con relación a una persona sin su consentimiento y sin su voluntad. ¿Cuál ha sido la trascendencia de este derecho a la integridad personal en el plano internacional? Sí, mira, de hecho, el plano internacional ha jugado un rol muy determinante en esto, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente por la coyuntura política histórica
que el mundo vivió con los acontecimientos previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial, precisamente en el que regímenes de carácter totalitarios y con unas concepciones éticas que se fueron distorsionando de lo que era el fundamento de valores de la sociedad occidental hasta ese momento, precisamente alertó a la humanidad de que podían darse situaciones de desvío político del poder, teniendo en cuenta marcos formales de protección, como fue el caso que recordaremos de la antigua, en ese momento, lo que era la República de Weimar, que con una constitución democrática, como fue la de 1919, precisamente se fundó un régimen cuya concreción en la realidad fue totalmente contrario a lo que predicaba ese precepto constitucional. A partir de esa experiencia que tuvimos en nuestro pasado, la humanidad, el derecho internacional despertó las alertas, de ahí surge la Carta de los Derechos de las Naciones Unidas, también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde ya se comienza a reconocer lo que es la protección a la integridad, tanto física, psicológica y moral del individuo, ya con un carácter universal. Precisamente a partir de esos hitos de carácter universal, ya de manera regional, como fue el caso de la Convención Americana de los Derechos Humanos y las convenciones interamericanas de prevención y erradicación de la tortura, así como la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar, ya han habido concreciones que exigen incluso que los estados que sean parte de todo ese foro internacional y sobre todo de esos convenios tengan la obligación de tener la protección de lo que es la tutela de la integridad física de las personas, y que en caso de que así no suceda, entonces tenemos ya foros jurisdiccionales fuera de los estados para su exigencia ante el ámbito internacional. Ha mencionado la tortura. En ese sentido hay juristas que entienden que el derecho a la no tortura tiene un carácter absoluto. ¿Tú coincides con este planteamiento o existe algún límite al derecho a no torturarse? Fíjate, es interesante la pregunta, sobre todo por la coyuntura social, política y económica que actualmente vive el mundo. Y es que estamos viviendo unos tiempos en el que la polarización cada vez se agudiza, se acrecienta, se torna más evidente. Y precisamente cuando eso sucede, comienza el ser humano a tener una reconcepción de lo que eran los derechos y de lo que era el marco ético que hasta en ese momento lo forjaba. Y precisamente tu pregunta yo sé que obedece a ese debate y obedece al debate de que hoy el mundo exige, por ejemplo, por razones de seguridad pública, que precisamente está basada la seguridad pública como una de las manifestaciones del Estado en cuanto a proteger la integridad física y psíquica de cada uno de los seres que estamos en la convivencia social. Hay personas que por determinadas razones van contra esos marcos y atentan contra la integridad física e incluso la integridad política y de la soberanía. Y ahí surgen concepciones de que hay personas que de algún modo deberían tratarse o tener como consecuencias actos de tortura para la prevención de crímenes y delitos, tratamientos al terrorismo, cosas que evidentemente nosotros opinamos que no admite ni el derecho constitucional dominicano ni siquiera el derecho internacional, debido a que la prohibición de lo que son los actos de tortura, de barbarie contra cualquier persona, independientemente de cuáles hayan sido los motivos para hacerlo, está estrictamente prohibido. Y es una aseveración que la hacemos sobre todo con la conveniencia personal, y yo creo que también la ciudadanía dominicana, por la tradición histórica que tenemos, así lo va a compartir, con relación a la ética de la protección del individuo por encima de todas las cosas e independientemente de sus hechos, que es una ética sobre todo basada en esa dignidad humana. ¿Cuál es el alcance de protección de este derecho en cuanto a la integridad psíquica y la integridad moral? ¿Qué distinción hay entre lo psíquico y lo moral? Sí, fíjate, lo psíquico tiene una relación muy importante con la integridad moral, precisamente porque el derecho a la integridad psíquica parte
de unos comportamientos que son aprendidos por el ser humano sobre la base de unos valores. Y cuando hablamos de valores, precisamente ahí es a través de lo que ya es la parte derivada de la filosofía, la ética, el estudio de los valores, entra precisamente en la moral. O sea, la moral es un fenómeno social que el ser humano asimila, aprende a través del proceso de socialización en sus distintas vertientes, y ese proceso es un proceso que se introvierte de manera psicológica, o sea que se va socializando a través de lo que es el desarrollo del individuo y va forjando su personalidad. Así que cuando una persona tiene unas convicciones morales y esas convicciones morales en algún modo son atentadas, ya sea por personas privadas o por los poderes públicos, estamos hablando ante una situación que puede afectar al individuo desde un punto de vista psicológico, igual como cuando le es afectada su integridad física o de una persona de su entorno. O sea, ahí en este caso la afectación psicológica se torna evidente porque una persona que, por ejemplo, tenga determinado precepto moral, y ahí entra también la libertad de pensamiento y la libertad religiosa, y en algún modo sienta un ataque contra esas convicciones que ha forjado durante toda su vida, durante toda su historia, evidentemente le están atacando dos valores, que es el valor de su historia y el valor de esa historia, o sea, de ese valor de creencia que forjó durante esa historia, que formó su personalidad. Entonces, ahí entonces tenemos la relación ya de una afectación psíquica, problemas del individuo que parten y que correlativamente guardan una relación profunda y estrecha. Y Manuel, a tu juicio, ¿existe algún ámbito de disponibilidad del cuerpo humano por parte de terceros? Mira, también es interesante la pregunta, sobre todo por la coyuntura que hemos tenido que vivir juntos, la humanidad, en los últimos 2 años, a propósito de la pandemia de la COVID-19. Y es que se ha desatado el debate hasta qué punto existen límites para la protección de la salud, de la integridad física del individuo, del cuerpo, por parte de los poderes públicos o de otras personas en una posición de autoridad, en pos de proteger, digamos, una seguridad o un interés general que radicaría en cada uno de los individuos. Y la realidad es que ha quedado evidenciado de que no hay un ámbito amplio, y si en algún momento se pudiera pensar que existe algún ámbito de intervención, ha quedado claro que es bastante estrecho. Y lo hemos visto de manera concreta, precisamente con el ejercicio y cómo ha sido los debates, por ejemplo, con el tema de la vacunación de las personas. O sea, tenemos un sistema, o sea, creamos científicamente, y así lo aborda casi toda la doctrina, tanto jurídica como técnica, en materia de la intervención del cuerpo humano, de que toda persona no debe someterse a un procedimiento que no sea consentido, siempre y cuando no tenga una base científica aprobada. En este caso hemos visto cómo algo que desde el punto de vista del consenso social goza de una aprobación en cuanto a su base científica, incluso crea disidencias, y a partir de esas disidencias los poderes públicos han tenido que exigir un consentimiento informado a las personas, y de algún modo han tenido que enfrentarse a la controversia de que personas no quieran acceder a la vacunación, a que les sean intervenido su integridad física, su cuerpo, para la protección de su salud, y que en caso de que incluso así lo desearan, tuvieran que suscribir un consentimiento informado sobre la intervención. Muchas gracias, licenciado Manuel Moreta Fermín, por acompañarnos en nuestro programa. Gracias a ti, Ariel, y agradeciendo reiteradamente al Tribunal Constitucional y a la producción de la voz del Tribunal Constitucional la honra al invitarme aquí a este tan escuchado y importante programa. Muchas gracias. Estuvimos conversando con el licenciado Manuel Moreta Fermín sobre el tema el derecho a la integridad personal. No se muevan, porque tras la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional.
Ingrese a nuestra página web www.tc.gov.do, donde encontrará sentencias, roles de audiencias, noticias, publicaciones y mucho más. Con este moderno diseño encontrará de una forma rápida y sencilla todo el contenido que produce el Tribunal Constitucional. Busque en el área jurisdiccional todo lo relacionado al corazón de esta alta corte, así como el área multimedia donde se mantendrá totalmente actualizado. www.tc.gov.do. Acceda ahora. La voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify. Seguimos en La Voz del Tribunal Constitucional. Esta semana en las efemérides constitucionales conocemos el decreto del 6 de agosto de 1865 en el que se repuso la vuelta a la Constitución de febrero de 1854. Adelante. El 6 de agosto de 1865, el general de división y protector de la República, José María Cabral y Luna, tras culminar la Guerra Restauradora, emite un decreto cuyo primer considerando decía: considerando que es de imperiosa necesidad de establecer una base fundamental sobre la cual se cimente la reorganización del país, a fin que no sufra retardo ni perjuicio alguno los ramos de la administración pública. En el segundo considerando, el decreto del general Cabral y Luna expresa: considerando que la Constitución promulgada por el Congreso Nacional en fecha 27 de febrero de 1854 ofrece a todos los ciudadanos las garantías individuales y las libertades civiles y políticas que son de apetecer en las presentes circunstancias. El indicado decreto del general de división José María Cabral y Luna disponía que desde la indicada fecha, 6 de agosto de 1865, regiera en todo el territorio de la República la Constitución promulgada el 27 de febrero de 1854. En su artículo 2, la referida disposición decía: quedan puestos en toda su fuerza y vigor los códigos franceses de la Restauración, con las modificaciones que contiene la Ley Orgánica del 19 de mayo de 1855, suprimiendo de ellos la pena de muerte por causas políticas. El general José María Cabral y Luna, al desempeñar el cargo de protector de la República, ejercía las tareas propias de jefe del Poder Ejecutivo y a él le correspondió iniciar la llamada Segunda República, que extendió de 1865 hasta 1922, ocasión en la cual ocupó el cargo de presidente provisional de la República Juan Bautista Vicini Burgos. La Tercera República se inició en 1924 con la llegada al poder del presidente de la República, Horacio Vázquez. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de saber qué hizo el Tribunal Constitucional durante esta semana. Comencemos. El magistrado del Tribunal Constitucional Rafael Díaz Filpo, primer sustituto del presidente, ofreció de forma virtual la conferencia titulada La Constitucionalización del Derecho Penal, organizada por la sociedad Coffee Law, a cargo de su presidente Rodolfo Guerrero Martínez y Daniel Lazo, coordinador general. La penetración del derecho constitucional en el proceso ordinario y en el político no solo implica la simple supremacía constitucional, sino que también se relaciona con el desarrollo de las funciones constitucionales y con la idea constitucional de los actores participantes. La Constitución Dominicana del año 2010, que a juicio del destacado maestro constitucionalista español Diego López Garrido, mi profesor, es la más avanzada de Iberoamérica y estableció los mecanismos de protección para la defensa de los derechos y se incluyeron los tratados internacionales
como un criterio de interpretación de las diferentes normas legales, y lo más importante fue que dotó al ciudadano de a pie, al común, al operador judicial, a decir los jueces y representantes del Ministerio Público y a los abogados como auxiliares de la justicia, de los instrumentos necesarios para aplicar y exigir los derechos, que pasaron de ser meros enunciados retóricos a verdaderos derechos exigibles ante las autoridades dominicanas, administrativas y en última instancia ante las judiciales. Díaz Filpo indicó que los órganos de garantías constitucionales son los encargados de cierre en materia constitucional y de velar por la guarda de la supremacía constitucional. Si la Carta Sustantiva es norma de normas, creemos que todo el derecho, y en especial el derecho procesal penal y el derecho penal, debe estar sometido a los preceptos constitucionales. El juez de esta alta corte indicó que el surgimiento de los tribunales constitucionales en América le ha dado una connotación no solo en derecho penal, sino en derecho en sentido general de garantía, supervivencia y de guardián de la Constitución en cada uno de esos países. El derecho procesal penal no puede verse de manera rígida, sino como una estructura en permanente movimiento que cambia y fluye desde el sistema de derechos humanos a la constitución política hacia la dignidad humana, tal como lo consagra los artículos 5, 7 y 8 de la Constitución de la República Dominicana. La ponencia de Díaz Filpo formó parte del curso especializado en argumentación jurídica, derecho constitucional y procesal constitucional que organizó esta sociedad mexicana. Con estas informaciones finalizamos esta edición de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta labor formativa, especialmente con este tema sobre el derecho a la integridad personal. Guillermo. Queridos amigos, nosotros nos reencontramos la próxima semana donde nos comprometemos a llevarle un contenido que resulte de interés. Hasta la próxima.